donde dice, luego de finalidad, nos vamos a principios, que también son los mismos. Luego, en el artículo 5 también estas definiciones ya constan en la ley de riesgos. Yo creo que no sería necesaria repetirlas en esta normativa que es de menor rango. Luego nos vamos más adelante, dentro de las observaciones adicionales están en el artículo, si nos vamos al artículo 19, 20 y 21, se vuelven a repetir las definiciones fuera del articulado correspondiente, o sea, vuelven a repetir las mismas definiciones de arriba, dice control, monitoreo, se vuelven a repetir las definiciones, artículos 19, 20 y 21. Luego, en el artículo 30, donde dice acción popular, se concede acción popular a cualquier persona, grupo, organización, comunidad del cantón. Yo no le vería sentido denominar acción popular a un derecho y deber que tiene la ciudadanía, como es de denunciar sobre presuntas irregularidades. Entonces, para que se revise eso, por favor. Luego vamos al artículo 36, donde dice creación, naturaleza y destino del Fondo Cantonal de Gestión de Riesgos. Vamos al numeral 2, fuentes de financiamiento, y en una parte, en el literal C, dice aportes extraordinarios que resuelva el Consejo Cantonal en caso de declaratoria de emergencia o desastre. En el sector público no existe la figura de aportes extraordinarios. Todo egreso se respalda con la certificación presupuestaria, todos lo sabemos, y en caso de no tener fondos en alguna cuenta se realizan reformas presupuestarias. Entonces, también esta parte se debería eliminar. En el artículo 37, aplicación de los recursos, en el literal C, donde dice el GAN municipal de Loja procurará mantener en su presupuesto un fondo de contingencia y atención de emergencias. Mi pregunta es que si se está creando un fondo de contingencia, si se está planteando esta creación, de ser así debería ser regulado. Entonces, también es otra observación. Luego en el artículo 41, no tengo claro, no es tan claro, donde dice constituyen infracciones leves y serán sancionadas. Estas infracciones son de cometimiento de la administración pública o de la ciudadanía. Ahí no entiendo muy bien. Sí les ruego que se clarifique eso. Y nos vamos a las disposiciones transitorias. La disposición transitoria cuarta, por ejemplo, si la leemos, para mí esto no es una disposición transitoria, sino más bien corresponde a un ámbito de aplicación, igual que la disposición quinta. La disposición cuarta dice las disposiciones establecidas en la presente ordenanza son de cumplimiento obligatorio para los dignatarios del gobierno municipal, los servidores públicos. Y la quinta igual dice las políticas que determina el sistema cantonal de gestión de riesgos serán de aplicación obligatoria. Entonces, para mí no son disposiciones transitorias estas, sino más bien es ámbito de aplicación. Para que tengan en cuenta eso, por favor. Esas son mis recomendaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, concejal Polibio Vélez. Damos paso a la concejal Rosemary San Martín.
Muy buenos días con todos, señora alcaldesa, compañeros concejales y concejalas. Bueno, yo me voy a permitir hacer algunas observaciones. Creo que participé en una de las reuniones y también me quedan algunas dudas justamente de lo que comentaba el compañero Polibio, sobre todo en los mecanismos de sanciones. Sí creo que se deben incorporar algunas transitorias, ya en el debate lo hablaremos, pero existe también un reglamento. Y de lo que puedo observar, esta ordenanza está más anclada a la Ley Orgánica Integral de Gestión de Riesgos de Desastres que a este reglamento. Entonces, para que esto sea efectivo, también se tiene que considerar que hay algunas sanciones dentro del reglamento que también son de carácter obligatorio para la institución. Entonces, aquí sí quiero hacer énfasis en unos problemas que hemos tenido nosotros ya algún tiempo, desde la formulación del plan de ordenamiento territorial, desde la formulación del plan de uso y gestión de suelo. Entonces, hay muchas cosas que se tienen que normar. Nosotros no contamos con una zonificación de riesgos y estas son cosas que se tienen que incluir dentro de esta ordenanza o a incluir dentro de una transitoria, sobre todo porque nosotros estamos queriendo también sancionar a las instituciones públicas y privadas externas al municipio que no presenten sus informes de riesgo y que no tengan este eje transversal que es tan importante. Además de esto, dentro de la unidad técnica, y esta es una de las cosas que yo siempre me he permitido discutir, es que se está contemplando un director y 3 técnicos, uno de análisis de riesgo, me parece que es el técnico de respuesta, y no recuerdo cuál es el otro técnico, pero el tema con estos técnicos, y también es algo que lo he dicho aquí, no es la primera vez que lo digo, y es justamente el tema de cómo van a estar equipados. Si bien es cierto, cuando la Ley Orgánica de Gestión de Riesgos se expidió, se nos dieron muchas competencias que eran del gobierno central, los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, a mí me sigue quedando la duda, cómo va a ser la asignación de recursos para las unidades de gestión de riesgos, en este caso la dirección que se va a crear a partir de la emisión de esta ordenanza. Y aquí sí quiero como ser muy puntual, porque hay el tema de la creación del fondo de contingencia y también una asignación presupuestaria. Y lo que no está definido es, por ejemplo, en el tema de tarifas y demás. Por ejemplo, por la unidad de gestión de riesgos pasan los planes de contingencia para eventos masivos y yo sí quiero saber, no sé si es que aquí me lo pueden aclarar los concejales o algún técnico que esté presente, cuánto de esto que se cobra dentro de la comisaría y demás por revisión de planes de contingencia y demás se está destinando en realidad para la dirección de gestión de riesgos. ¿Por qué? Porque la Dirección de Gestión de Riesgos, si es que no tiene un fondo con el que trabajar, ¿cómo esperamos que trabajen en temas de prevención y análisis de riesgos? Entonces, si es que yo no tengo, por ejemplo, hablemos como desde las cosas más básicas, como un computador que me permita hacer análisis para poder emitir alertas y demás, aunque esto lo hace el INAMI, pero tenemos que estar anclados a… ¿cómo esperamos que se pueda la unidad ser operativa? Entonces sí me quedan esas dudas de cómo pensaron estos mecanismos de financiamiento. De hecho, en una de las reuniones que tuvimos previas yo también lo dije que se tenía que considerar algunas tasas y sobre todo anclar esta ordenanza a las ordenanzas que ya están vigentes. Eso por una parte, y sí que se revise muy bien el tema de los mecanismos de control y sanción. Hay un técnico que veo que está destinado para justamente revisar planes de contingencia, revisar el tema de informes y demás, pero no queda claro cuál es el procedimiento sancionatorio tampoco, no queda claro cuáles son los rangos de sanciones. Por ahí vi que eran 20 salarios básicos unificados y demás, pero estos 20 salarios básicos, ¿para qué sector de la población son? Esas son como algunas dudas puntuales y bueno, ahí en el debate seguimos. Gracias. Muchas gracias, Rosemary. Concejal Santiago Herráez. Gracias. A ver, yo tengo aquí una situación justamente de lo que hablaba la estimada concejala, sobre el presupuesto, ¿no? Este ya es segundo debate, ¿no? Pero no nos aclara de dónde va a salir el presupuesto. Estamos para el segundo debate, ya debíamos haber tenido socializado con financiero, con etcétera, que nos diga, vea, el presupuesto podemos sacarlo de porque nosotros no podemos poner una ordenanza en donde nos diga el GAT cantonal de Loja asignará dentro de su presupuesto anual los recursos necesarios destinados al sostenimiento de la dirección municipal
de riesgos de Loja, considerando que forma parte de su estructura orgánica y se encuentra en el nivel operativo de los procesos sustantivos que son la razón de ser de la institucionalidad. Entonces yo lo que pregunto es de dónde vamos a sacar este presupuesto. No sé si de la administración ya tienen previsto como para ponerlo en el presupuesto que ya vamos a aprobar ahora. No sé si la administración ya lo tiene previsto, si lo rechazó, si está de acuerdo. Esa parte es la que no tengo yo dentro de la ordenanza. Entendería yo que si la aprobamos así, le obligamos prácticamente a la administración a que ponga en el orden. Lo digo porque se han dado situaciones con jubilados, ordenanzas parecidas, que estos cabildos han aprobado y al rato a la hora el GAT no tiene cómo pagar o de dónde sacar esta plata. Por eso más que todo lo digo. No sé si iban a crear alguna otra situación. La otra es, no sé cómo estamos con el orgánico funcional del municipio, si ya lo estamos preparando, si estamos, el orgánico funcional del municipio, si ya estamos actualizándolo y todo, porque de acuerdo a este orgánico que presentan acá, debería incluirse ya en el orgánico y aprobar un orgánico funcional del municipio ya con toda esta estructura que la presentan aquí en el artículo 14. Un poco, claro, el presupuesto no es solamente para lo que se venga, porque el presupuesto tiene que contar con varias partidas, ¿no? Hay técnicos, hay directores, entonces sí, no sé si esto lo aceptaron, lo estudiaron. Pasaríamos, en la actualidad somos una coordinación, ¿no es cierto? Pasaríamos a una dirección. Sí, un poco diferenciar por qué la coordinación no funciona y por qué la dirección sí funciona, porque cuando nosotros hablamos de riesgos y nos vamos a algún lado donde hay deslizamiento de quebradas, casas cayéndose, etcétera, llamamos a la coordinación y están ahí los compañeros de riesgos como coordinación. ¿Qué beneficia que sea el cambio de dirección? O sea, a mi criterio va a haber mucha más burocracia, más gente que va a trabajar. ¿Cuál es la diferencia? Porque no es un departamento que no existe en el municipio, o sea, sí existe, pero está como coordinación de riesgos. Acá va a ser una dirección, entonces no sé, esa parte no sé cuál es la diferencia o en qué nos va a ayudar mucho más como dirección. Sí, claro que la ordenanza establece algunas responsabilidades, establece algunos atributos, algunas situaciones, pero no sé si estos actualmente la coordinación los maneja también. Esa sería una inquietud que no sé si el coordinador de riesgos que en este momento está a cargo de riesgos del municipio nos puede responder cuál es la necesidad, si es que en verdad es necesario y cuáles de estas situaciones que están en la ordenanza no lo han ejecutado ellos. Eso, alcaldesa, gracias. Concejal John Espinosa. Bien, muchas gracias. A ver, voy a dar contestación como integrante de la comisión a algunas preguntas que han realizado los señores concejales. En primera instancia, en realidad, el tema del financiamiento de un sistema de riesgos en la ciudad necesita, como todo tipo de servicio, no un financiamiento. El problema es ¿sí? que Bomberos recauda ya una tasa de un sinnúmero digamos, eventos, etcétera, etcétera, que justamente tienen que ver con el tema de riesgos. Y los datos arrojan obviamente que la recaudación que hace Bomberos sobre este tipo de cosas y no se están utilizando en la prevención de riesgos es un tema que debería reasignarse ¿sí? en la presente ordenanza. Hay una tasa de hecho que ya lo cobra Bomberos, pero finalmente algo de ese porcentaje debería venir a esta ordenanza. Entonces la idea es que nosotros podamos en la presente ordenanza, si así ustedes también lo sugieren, que ya esa tasa que cobra Bomberos, ¿no? pueda reasignarse al menos el 50% de dicha tasa al funcionamiento del departamento o más bien a las políticas de gestión de riesgo. Eso evitaría de hecho que se cobre una tasa más por riesgos, ¿no? Y como hablamos de financiamiento, es importante tener eso claro. Entonces, lo importante aquí es cómo podemos ¿no? financiar la política de gestión de riesgos con algunos ingresos que no están siendo invertidos por Bomberos en gestión de riesgos, ¿no? Y claro, es uno de los temas que deberíamos conversarlo y tratarlo, ¿no? Finalmente el municipio o más bien el Consejo Cantonal es el que establece las tasas o puede reasignar esa tasa, porque este momento si nosotros observamos de qué manera se han establecido las tasas en Bomberos,
ni siquiera es por un tema de una resolución, más bien una resolución de cabildo. Las tasas que tienen bomberos las tiene por una resolución interna propia, ¿no? Entonces, eso inclusive es hasta cierto punto, y bueno, entenderíamos nosotros que han hecho allí una especie de una confusión legal en cuanto a cómo bomberos funciona cobrando tasas sin existir una ordenanza, y más bien lo que existe es una resolución en su momento de un comité. Bien, respecto también a lo que se manifestaba aquí sobre el artículo 38, me parece que es uno de los temas importantes en la gestión de riesgos. La ciudad en este momento no tiene una política de riesgos, es decir, nada está haciendo el municipio para la prevención de riesgos. Es una ordenanza que la comisión ha creído prioritariamente analizarla. Los subsistemas que existen aquí, inclusive las estructuras, son dados por los mismos técnicos de gestión de riesgos, por el proponente que en su momento era director de gestión de riesgos aquí en la institución, ¿no? De hecho, con el apoyo de ellos, fue lo que con el ingeniero Riofrío y el departamento de riesgos, se pudo trabajar en la ordenanza. Ahora, nosotros no estamos de acuerdo en realidad, pero bueno, era sugerencia también de ellos que se cree se cree una dirección. Estas direcciones, ¿por qué razón debe ser una dirección y no una coordinación? Por la capacidad de decisión. La capacidad de decisión de las direcciones es inmediata, no así de las coordinaciones que generalmente dependen de sus procesos hacia arriba. Y por eso es importante darle, nos decían, como en otros municipios, la calidad de dirección. Con aquello, pues, la idea es que la política de prevención de riesgos en el Cantón Loja, pues, tenga en realidad, de alguna forma, una autoridad inmediata después de la alcaldía. Pero bien, eso estamos para trabajarlo, inclusive pulirlo en este momento, y creo que uno de los artículos más importantes, de hecho está el artículo 38, si nosotros nos vamos a ese artículo de la propuesta, es el tema de las emergencias cuando ya existe una emergencia, y es el ajuste tarifario temporal en caso de emergencia o desastre. Creo que es uno de los temas importantes. ¿Por qué razones? Porque a veces existe una emergencia y no hay ni política para poder decir, bueno, podemos aportar un poco más en esto o lo otro. Sin embargo, no existe aquello. Y tenemos que, en caso de declaratoria oficial de emergencia o desastre efectuada por la autoridad competente, cuyo impacto afecte de manera directa a la prestación continua de los servicios públicos de agua potable, recolección y gestión de residuos sólidos o mantenimiento vial, el alcalde quedará habilitado, ¿no?, mediante resolución, de manera excepcional, un ajuste tarifario en algunas tasas, inclusive de los mismos servicios públicos. Eso es, obviamente, una vez declarada la emergencia. De lo contrario, ¿qué hemos tenido nosotros? Vemos que no tenemos, el alcalde o la alcaldesa no tiene una política de ejecución inmediata para contar con recursos frescos que puedan atender estos riesgos. En todo caso, pues, en cuanto a las controles y sanciones, nosotros hemos creído conveniente de que debe haber de alguna otra forma un control sobre los planes de prevención de riesgos. Desgraciadamente, nosotros no podemos quedarnos solamente en la idea de que este plan de gestión de riesgos debe ser planes, pues, a ver si cumplen o no cumplen. Tienen que ser obligatorios, el municipio tiene que ser una autoridad de control y regulación de esta prevención de riesgos más bien, de todas las instituciones públicas y privadas, ¿no?, que en realidad donde hay, por ejemplo, colegios, ¿no es cierto?, universidades, etcétera, etcétera, que deben presentar y actualizar sus planes de riesgo. El mismo municipio, miren, que no tiene este momento un plan actualizado de gestión de riesgos, y esto es lo que está pidiendo esta política, en este caso de gestión de riesgos. Nosotros agradecemos en su momento, entendemos que fue en la administración anterior, no más bien del ingeniero Riofrío, no la colaboración que ha tenido con nosotros como comisión para poder desarrollar, y asimismo al departamento de gestión de riesgos del municipio de Loja, no, para poder o la coordinación, para poder trabajar en este segundo debate. Creo que es importante que la ciudad tenga una política de gestión de riesgos. No tenemos absolutamente ninguna política. Prácticamente la Secretaría Nacional de Riesgos ha descentralizado, si se quiere decir, la política de riesgos en los municipios. Y sobre aquello, esto lo habla la nueva ley, lo habla el reglamento, y claro, no tenemos en este momento una política local para poder inclusive financiar aquello. Como digo, el financiamiento de esta política de prevención de riesgos podría bien, ¿no es cierto?, reasignarse recursos en su momento
que cobra Cuerpo de Bomberos en algunos permisos, etcétera, etcétera, justamente para atender riesgos y poder financiar el departamento o la política de gestión de riesgos. Eso es, estimados compañeros, he dado un poco de contestación a esta política y con todo pues esperamos que el archivo que ustedes lo tienen compartido en el Drive, también ustedes puedan hacer sus aportes y sus observaciones. Muchas gracias. Concejal Pablo Carrión. Muchas gracias, señorita alcaldesa, compañeros del Cabildo. Quisiera, una vez que estamos ya en segundo debate, solicitar a los miembros de la comisión que analiza la propuesta de ordenanza, acoja lo que mencionó con mucho juicio el compañero Santiago Arraez. Hablar de presupuestos sin señalar fuentes de financiamiento hace recordar ese viejo adagio de la política ecuatoriana, de la mala política ecuatoriana de yo te ofrezco y busca quien te dé. Es necesario poner las cosas claras. Celebro el hecho de que no se quiera constituir en una empresa privada a la seguridad del cantón y que ya se hable que con nuestra propia gente y nuestros propios departamentos podemos construir política pública. Eso de no querer crear nuevas tasas e impuestos también me parece bastante bueno. En especial para aquellos que son amantes de que todo es mete la mano al bolsillo del pueblo y hagamos lo que soñamos o queremos o creemos que podemos hacerlo mejor. Digo creemos porque a veces no creemos ni en el propio municipio en el que trabajamos, que es lo más triste y lamentable. Porque si en lo primero que deberíamos tener confianza es en la casa donde vivimos. Y si trabajo aquí en el municipio, obviamente en que primer voto de confianza debo darle, hablando laboralmente, es a mi municipio, a su buena gente, a sus buenos empleados y trabajadores. Y no necesariamente ver exitoso a la empresa pública y entregar a particulares, a terceros, la administración de lo que es competencia municipal. Me da alegría de que no se haya propuesto eso en esta ordenanza. Retomar o reformular los recursos del Cuerpo de Bomberos con mucho análisis de pinza, como dicen los cirujanos, porque de pronto estamos desvistiendo un santo para vestir otro. Coger los recursos de ellos cuando ni siquiera tenemos un buen procedimiento de equipamiento en prendas de protección de aquellos que arriesgan su vida apagando el fuego, me parece que no es lo conveniente. Entonces, todas esas observaciones que se hicieron del primero hacia el segundo debate, pido a los integrantes de la comisión incluyan. Lo que dice Santiago es verdad. Si ni siquiera la fuente de financiamiento se ha cambiado y se ha señalado, entonces vamos a llegar a un tercer debate que casi yo podría ya anticipar mi voto porque no soy de aquellos de yo te ofrezco, busca quien te dé, de negación de una propuesta necesaria de mejoramiento de uno de los problemas que adolece el Cantón Loja, la provincia de Loja y el país entero. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya, vamos a dar únicamente paso pues a la persona encargada de riesgos del municipio de Loja para que haga su exposición frente a ciertas inquietudes que se han presentado y luego vamos por la segunda intervención de la ingeniera Rosemary. Perdón, el concejal Yuri Yaguana y luego la ingeniera Rosemary. Bien, muy buenos días, señorita alcaldesa, estimados miembros del Cabildo, señores concejales. Para poder dar contestación a algunas interrogantes, bueno, primero lo que mencionó la ingeniera Rosemary, concerniente al Cuerpo de Bomberos y de los planes de contingencia para eventos de concentración masiva. En este sentido, como municipio y como coordinación de gestión de riesgos, no ingresa ningún rubro por aprobación de planes de contingencia. Nosotros, de acuerdo a la normativa, somos quienes aprobamos los planes de contingencia para eventos de concentración masiva, para que luego Intendencia apruebe o deniegue los permisos de los eventos. El Cuerpo de Bomberos emite una preaprobación, que ellos sí se emiten un cobro, en este caso por el permiso que otorgan ellos, pero acá, como les mencionaba, en la coordinación no ingresa rubro alguno, pese a que nosotros aprobamos estos planes de contingencia, obviamente que tengan algunos requisitos previos que se solicitan. Perdón un momentito, señora alcaldesa. A ver, yo sí quisiera que les explique, estimado ingeniero, y vuelvo a repetir para que escuchen bien, ¿no?
cómo es que se puede financiar una política de riesgos, es decir, ya hay un cobro que se hace por esos planes de contingencia, ustedes como departamento hacen un trabajo de hecho, ¿no? Y finalmente los que reciben por ese trabajo que hacen es el cuerpo de bomberos, ¿sí? Es decir, el departamento, eso que se escuche bien, el departamento de gestión de riesgos hace su trabajo, hace lo que tiene que hacer, bomberos solamente confirma lo que ustedes hacen y quien cobra la tasa es bomberos, ¿no? Y esos rubros, escúchese bien, esos rubros no es que entran a financiar esta política de riesgos. Esos rubros simplemente se mezclan con el total de un presupuesto de bomberos que ustedes, como departamento, no reciben un solo centavo. Entonces, aquí no se trata simplemente de venir a decir, ¿no? Busca quien te dé, yo te ofrezco, busca quien te dé. Tampoco se trata de decir aquí, entorpecer, que se quiere privatizar un tema tan delicado como gestión de riesgos. Aquí se trata simplemente de encontrar soluciones. Y me encantaría, ¿no es cierto?, que los compañeros, en este caso, que están opinando sobre la ordenanza, tómense de un tiempito, ¿no?, abran el archivo y opinen, para después venir al siguiente debate, ¿no? Porque después, ¿qué sucede? Aquí yo agradezco a quienes se dan el tiempo de leer, de escribir, de reunirse, pero otros, ¿no es cierto?, nada de eso, ¿no? Entonces sí se incomoda, ¿no?, a veces que se quiere denostar a un proyecto que se ha construido con la administración y ver de lo que se trata es hacer política pública, no ser populistas. Aquí no estamos siendo populistas, finalmente estamos asumiendo un reto de tener una ordenanza de gestión de riesgos. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué hacer? ¿Cómo lo hace? Les invito para que se unan a las sesiones de la comisión, opinen, se den un tiempito para que averigüen y con aquello pues tener obviamente lo que nos está diciendo el señor técnico, cómo un departamento de gestión de riesgos financia con su trabajo a un cuerpo de bomberos y no recibe nada a cambio. Muchas gracias. Siga nomás, ingeniero. Gracias, señora alcaldesa. Una cosita pequeñita para lo que menciona el doctor John. Me parece lo que propone con el tema de, a lo mejor, de presupuesto, me parece viable, pero siempre lo he dicho y hay que mantener en que no podemos como consejo, como cabildo, disponer de recursos del cuerpo de bomberos, de una entidad autónoma, pero sí se puede transmitir o decir para, no sé, a través de articular ordenanzas, si bien es cierto en el cuerpo de bomberos, el mismo COESCOP lo establece, que se debe revisar tarifas de los cobros que realizan ellos, pero dentro de eso debería, y estas tarifas, esas tasas que se propone o que revisa bomberos deben venir a que apruebe el Consejo Cantonal, está así en la norma. Se podría articular porque esas tasas tampoco ya se han revisado en años. En alguna sesión del Comité de Administración y Planificación revisábamos que, por ejemplo, las estaciones de servicios de aquí de Loja pagan un mínimo con relación a lo que bomberos puede hacer o no en caso de prevención con estas estaciones de servicios y así algunas otras actividades. Y no se han revisado eso. Entonces, lo que podríamos a lo mejor como Consejo Cantonal, no sé cuál es el término correcto, motivar, inducir, para que parte de esa revisión pueda asignarse a través de este proyecto recursos para que puedan venir en cierta forma a anclarse a lo que se está proponiendo en el sistema cantonal de gestión de riesgos. Esa es una parte de lo que a lo mejor puede ayudar a salir de estos recursos. Yo creo que, por otra parte, quienes revisamos los proyectos de ordenanza, aportamos, o de acuerdo a lo que leímos, aportamos para que se acojan las observaciones, ¿no es cierto? Y es lo que podemos aportar en base a lo que se hace, lo que se analiza. Y yo creo que deben ser acogidas siempre las recomendaciones por la comisión o quien esté a cargo de pasar los informes de los proyectos de ordenanza. Eso nomás, gracias. Por favor, para continuar. Bueno, continuando, hay que también hacer alusión que el proyecto de ordenanza, la finalidad o el objeto no es crear
el enfoque de gestión de riesgos, sino más bien está alineado a lo que es incorporar el enfoque de gestión de riesgos en todos los procesos administrativos. En este sentido, nosotros como Coordinación de Gestión de Riesgos, de acuerdo al orgánico, estamos dentro de la Dirección de Planificación y lo que corresponde a la Jefatura de Planificación del Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Si bien es cierto, la ordenanza plantea dentro de la dirección 3 ejes fundamentales que son el análisis de riesgos, la respuesta y el fortalecimiento, pero también nosotros internamente nos hemos organizado con los técnicos que somos, 4 técnicos dentro de la coordinación para poder atender diferentes aristas que se enfocan al tema de respuesta, análisis de riesgos, fortalecimientos, en donde cada uno de ellos ya tiene conocimiento de qué es lo que tiene que levantar en territorio. Para dar un poquito de datos, en lo que va del año 2025, nosotros como coordinación, solo en el área de respuesta hemos atendido cerca de 285 situaciones que obedecieron al tema de lluvias intensas, que luego desencadenaron deslizamientos, inundaciones, procesos de erosión. Y asimismo en el 2024 fueron cerca de 184 eventos de incendios forestales que obviamente sobrepasaban las capacidades a nivel operativo de la Coordinación de Gestión de Riesgos. Sí, concejal Yuri Yaguana, la segunda intervención de la ingeniera Rosemary y luego la segunda intervención del concejal Pablo Carrión. Muchas gracias, señorita alcaldesa. Bueno, yo tengo algunas dudas y sugerencias sobre la presente ordenanza. Yo creo que esta ordenanza, aparte de tener un carácter de prevención, tiene que tener un carácter de actuación, porque nosotros analizamos, yo he visto que dice evaluar esto, evaluar este otro, evaluar, y seguimos evaluando, pero ¿cuándo actuamos? Según esto, no vamos a actuar, solo vamos a evaluar. ¿Con qué propósito? Entonces, esto tendría que ver, y tenemos que ver los diferentes eventos o escenarios, deslaves, incendios, inundaciones, deslizamientos, afectaciones de vivienda. ¿Cómo actuamos ahí en cada escenario? ¿Quién actúa? Vemos aquí también que se llama una mesa la constitución de los miembros permanentes. Yo no creo que, yo considero que deberíamos primero ver un gran salón para meter tanta gente. Y créanlo, mientras más ponemos, menos asisten. Eso es, y menos resultados y menos decisiones se tienen. Por ejemplo, con todo respeto, por aquí veía que decía alguien de director, jefe de proyectos de desarrollo urbano. Primero tenemos que ver a qué vamos a apuntar y qué vamos a solucionar, con el respeto que se merecen la persona que nombré, pero hay muchas personas que no deberían estar aquí, y se los digo, y ustedes conocen. Cuando uno se quiere reunir, mientras más son, menos van. Y mientras menos vayan, menos acciones se va a tomar. Tenemos que ser muy puntuales, muy concretos. Vamos a ver esto, y hay un artículo que me llama mucho la atención, que es el artículo 7, competencias. Yo creo que a veces es bueno copiar de otros textos, pero hay que copiar lo que realmente nos compete. En el artículo 7, más o menos dice que para el ejercicio de esta competencia, en concordancia con políticas nacionales de gestión de riesgos, el GAT de Loja adoptará las 19 acciones estratégicas establecidas en el documento Lineamientos para Gobernanza de Gestión de Riesgos. Me voy al artículo, al literal o numeral, porque aquí habla de numeración y aquí estamos poniéndolo de otra forma. El artículo F, el numeral F dice institucionalizar y regular la gestión de riesgos de desastres. Me pregunto cómo. El H, el I y el J no deberían estar aquí. El H dice planificar y ordenar el territorio. Si hacemos esto y le damos esta competencia a riesgos, entonces ¿para qué nos va a servir la planificación municipal? J, clasificar y regular el uso de suelo según la zonificación de riesgos. Tampoco. Y controlar los asentamientos humanos irregulares en el territorio, tampoco. Todo eso lo realiza y está ya dentro del plan de ordenamiento territorial. Que puedan ser un anexo, sí, como para cuando se hagan las actualizaciones, perfecto, pero no como lo dice aquí. Literal 8, o numeral 8, implementar mecanismos de control para el cumplimiento de normas, códigos y ordenanzas de construcción. Tampoco, porque eso ya está dentro de la ordenanza 070. Entonces hay que ir articulando estos
elementos realmente para que puedan actuar, si no se van a contraponer, ¿sí? con una ordenanza ya aprobada y con la LOTUX también que establece esto, y eso es lo que no se quiere, sino que se quiere que salgan ordenanzas que realmente se pueda trabajar. Asimismo, ¿qué pasa con tantos casos que tenemos nosotros y denuncias ciudadanas en las cuales han venido a decir se nos ha caído un talud, se están deslizando por acá una vía? Muchas veces no actuamos o simplemente nos manejamos en haciendo informes y no damos solución. Yo creo que esta ordenanza, como les dije inicialmente, aparte de la prevención que se habla aquí de las evaluaciones, tenemos que tener actuaciones. Y para ello, quienes actúan en eso y quienes trabajan en muchas áreas técnicas saben cómo hacerlo. Un ejemplo, sabemos que se viene la temporada de sequías. ¿Qué se está haciendo ahorita? ¿Qué se está actuando? ¿Cómo estamos actuando? Recuerden que aprobamos ya una ordenanza también para la compra de maquinaria, para la limpieza de los canales, para la limpieza de los senderos, todo eso. Eso debe estar articulado también aquí, porque caso contrario, pasará el evento y ahí sí actuaremos, según como dice esto, evaluar el daño. Entonces no estamos solucionando. Sí diría que esta ordenanza se le puede complementar más con estas actuaciones y sobre todo con la tecnología que tenemos. Les decía, ya se nos viene temporadas secas, temporadas donde se prevé y que sabemos que van a ser incendios. ¿Qué estamos haciendo ahí? Sin necesidad de que haya la ordenanza, ya debemos estar actuando ahí. Conocemos las estadísticas, sabemos cuándo llueve, cuándo hay verano, conocemos esto y también tenemos que ir articulando esto para evitar sobre todo estos actos de carácter antrópico que generan muchos ciudadanos sin conocer. Eso, señorita alcaldesa, muchas gracias. Perdón, señorita alcaldesa, quiero dar contestación solamente a lo que manifestaba Yuri, algunas preguntas. A ver, respecto a las personas integrantes del Sistema Cantonal de Protección de Riesgos, la política de gestión de riesgos ya la da el Gobierno Nacional, la da la Secretaría Nacional de Riesgos, hay una ley, ¿no? Y hay un reglamento, y los integrantes, de hecho, lo dan, la política nacional la viene dada. Por eso muchos de los temas que están en la ordenanza se repiten, es cierto, pero por sugerencia de los mismos técnicos de riesgos, ¿no? Porque lo otro es que tengamos, la ordenanza, después ir a ver qué dice el reglamento, a ver qué dice la ley. Y muchas de las veces puede que el reglamento o la ley cambie. En todo caso, se deja abierto en la ordenanza, por eso es el número de personas integrantes de estos comités, etcétera, etcétera. No es que la política o querramos en la ordenanza porque queremos poner el número de las personas, eso ya viene dado por una política nacional, ¿no? Respecto a lo otro, sobre el artículo, me parece que era las facultades, me parece que era el 10, no. 7. Perdón, ¿cuál es el artículo? 7. Respecto a las competencias. Ahora, es cierto, por ejemplo, en cuanto a planificar y ordenar el territorio, claro, en la política de riesgos, en realidad es una observación importante porque, claro, la política es solamente de riesgos y entendemos que el departamento también se ordena en función de la política de riesgos. No sé si podemos explicar eso con el técnico. Muchas gracias. Por favor. Sí, si bien es cierto, dentro del articulado número 7, lo que se establece es que se debe dar seguimiento a los lineamientos que ya ha establecido la misma Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, que justamente estos se promulgaron antes de que salga la ley y el reglamento. Entonces, lo que se propone en la ordenanza es que esté ajustado a la ley, al reglamento y a los lineamientos. Entonces, en este caso, la unidad de gestión de riesgos, la coordinación de gestión de riesgos, no se encargaría, digamos, de subrogar otras funciones, por ejemplo, las del PDOT, las del PUCS, las del Plan de Desarrollo, que ellos son competencia directa de ellos de proponer las zonificaciones, las propuestas de uso de suelo, sino más bien en el enfoque de gestión de riesgos, eso daría seguimiento a la coordinación para que dentro de los planes, dentro de los PUCs, se establezca esta zonificación, pero ya con el enfoque de gestión de riesgos. Es decir, la coordinación no daría, digamos, estos productos, como por ejemplo el de la planificación del uso del suelo, sino daría como que el seguimiento para que las otras dependencias municipales y las demás instituciones incorporen este enfoque de gestión de riesgos de desastres. Para eso está la SOT.
Bueno, en este sentido, dentro de los lineamientos, la SOT es el ente, digamos, de sanción, vigilancia y sanción, que se cumpla lo que ya está en los planes de uso y gestión del suelo. Pero el enfoque de gestión de riesgos, pues obviamente la coordinación o la unidad haría como que el seguimiento para que todo como ya les indiqué anteriormente, incorporen el tema de gestión de riesgos de desastres en todos los planes, programas y proyectos. Tal vez una aclaración ahí. Listo, La superintendencia de, perdón, señora alcaldesa, la superintendencia de ordenamiento territorial, ellos lo que conocen ya es sobre procedimientos administrativos sancionadores, ¿no? Sobre ya temas, por ejemplo, en los cuales hechos, en estos casos sociales, que ya han iniciado un procedimiento sancionador y van a la sanción. O sea, no es que la SOD está para evaluar, ¿no es cierto?, para decir qué va a pasar, ¿no? Justamente gestión de riesgo lo que hace es prevenir, la SOD es lo que hace ya ejecutar más bien la sanción ante un incumplimiento normativo. Sí, muchas gracias. Sí, bueno, en este caso, en su momento yo fui parte de la propuesta de que se haga la actualización, la habíamos conversado y trabajado en cierto punto con la ingeniera Rosemary San Martín, cuando yo me encontraba de vicealcaldesa. Sin embargo, esta era la importancia de nosotros poder considerar la opinión incluso de la misma academia, porque sí es importante que se trabaje de manera preventiva. Efectivamente, ya en la ejecución o ya al nosotros aplicar una A o B normativa, tenemos que cumplirlo, ¿sí? Pero en cambio hay cosas ligadas o hay eventualidades que su palabra mismo lo dice, pues no las planificamos, no las sabemos, pero sin embargo hay que estar preparados para cada uno de ellos. Entonces, ese es el objetivo, de que se trabaje de manera preventiva. A la comisión en su momento, pues sí le pido que también considere la opinión, incluso de una de las escuelas más grandes que tiene la UTPL, pues es el de prevención de riesgos. Y sí sería importante que se tome técnicamente la consideración en esto, pues es un aporte muy, muy grande. Concejal Pablo Carrión. Muchas gracias, señorita alcaldesa, compañeros del Cabildo. Quiero volver a ratificarme en la necesidad de que las propuestas, cuando topan asuntos económicos, tengan que tener claras las fuentes de financiamiento, con el objetivo de evitar caer en el viejo adagio de yo te ofrezco y busca quien te dé. El tener un espejo en casa tiene una gran ventaja. Cada vez que nos paramos frente a él, nos permite saber quiénes somos, porque nos vemos reflejados. Entonces, cuando yo oigo escuchar de populismo, haré, o es are, no me acuerdo dónde iba la tilde, una reflexión del más canallesco populismo que se dio aquí en Loja. Decirnos jirafas o agua. Qué populismo para gratificante a un pueblo que se moría de sed. Entonces el espejo, siempre y cuando no se pongan desnudos, es decir, sin camisetas, por eso no es bueno no sacárselas, para acordarse quiénes somos. Es necesario tener claras las cosas. Si no hay fuente de financiamiento, no me llamaría la atención de que fracase la unidad de gestión de riesgos. Y una vez que fracase, a los que les encanta esas propuestas de agua o animales, decir esto no vale, convirtámoslo en empresa pública, para que los terceros la manejen y pongámosle tasas y contribuciones al pueblo de Loja. Entonces, es necesario, la primera propuesta, ya tener una fuente de financiamiento. En medicina hay un viejo adagio que dice, cuando se tiene sarna, a quien le pica es al que la posee, el que está infectado. Gracias, señorita alcaldesa. Ingeniera Rosemary San Martín. Bueno, muchas gracias por la segunda intervención. Bueno, yo creo que como parte de los profesionales de gestión de riesgos, porque a eso me dedico, primero que nada me parece un hito muy importante que esta ordenanza esté ya debatiéndose aquí. Yo en algunas ocasiones lo hablé incluso con la alcaldesa, lo he hablado con Pablo, que es el vicealcalde también, de la necesidad de tener el sistema cantonal de gestión de riesgos, pero entiéndase que es un sistema. Entonces, dentro de este sistema, ya lo mencionaba Yuri, que están sentadas varias personas dentro integran este mecanismo,
Pero no es lo mismo el sistema cantonal de gestión de riesgos que el COE cantonal. Entonces aquí sí quiero hacer como esa acotación, porque el COE cantonal es simplemente el Comité de Operaciones de Emergencia. Entonces cuando tenemos incendios, deslaves, inundaciones y demás, son los que se reúnen. Incluso en alguna vez yo criticaba esto, que había en una sala más de 30 personas y de esas 30 personas solo podían opinar 7, porque tenían voz y voto dentro del COE cantonal. Entonces hay como... Quiero hacer esa aclaración, que no es lo mismo el Comité de Operaciones de Emergencia que el Sistema Cantonal de Gestión de Riesgos. Esa es una, y otra es que al ser un sistema cantonal integrado de gestión de riesgos, creo que sí es necesario incluir algunas cosas, porque, a ver, el Sistema Cantonal de Gestión de Riesgos es un conjunto articulado de instituciones, procesos, recursos, normativas y actores a nivel cantonal que tiene como finalidad prevenir, reducir, responder y recuperar ante riesgos de desastres que pueden afectar a la población, bienes, el ambiente y el desarrollo del cantón. Aquí sí es necesario ponernos y contextualizarnos en todo lo que ha pasado durante, solo hablemos desde el 2020 acá, nosotros hemos tenido algunos eventos principalmente ligados al tema de lluvias. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Y es que la unidad de gestión de riesgos, y no lo voy a hablar solo por la unidad de gestión de riesgos del Cantón Loja, sino porque he visto cómo funcionan otros procesos en otros cantones, las unidades no se abastecen. Entonces, la primera respuesta normalmente, y esto sí, haciendo acotación a lo que decían de que se tiene también que reevaluar este presupuesto de bomberos y todo, la primera respuesta quienes dan es bomberos. Entonces, sí hace falta hacer una evaluación o replantearse qué tanto del presupuesto que recibe bomberos se está usando para el eje de prevención y también para el eje de equipamiento. Porque si es que yo no tengo un equipo de respuesta que esté capacitado, que esté equipado y demás, obviamente la respuesta no va a ser la mejor. Esa es como una de las acotaciones que quiero tener para que si es que se hace este análisis de que parte de este presupuesto se reasigne o que la unidad de gestión de riesgos empiece a cobrar también rubros por el tema de aprobación de planes de contingencia, por temas de informes también, porque por ejemplo, cuando se va a hacer una casa del Midubi, lo que primero piden es un certificado de gestión de riesgos que diga que el terreno en el que se va a construir no está en una zona de riesgos. Entonces esos son ingresos o rubros que sí se tienen que considerar, no son rubros extraordinarios, en realidad son rubros administrativos que se tienen que cobrar. Esa es una cosa, y otra cosa que no veo dentro de esta ordenanza es la regulación de los comités comunitarios de emergencia. Entonces, yo sí considero que este es un punto que se tiene que incluir. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos parroquias rurales. Entonces, el tema con la lejanía es que justamente si es que yo tengo una comunidad que está, o la zona más cercana, que yo tenga una estación de bomberos o de policía, sea 1 hora, la respuesta no va a ser la misma. Entonces, sí creo que es necesario adjuntar o anexar este apartado. Y sí, vuelvo y repito, o sea, yo sí tengo dudas sobre los artículos 41 y 42, sobre para quiénes son estas infracciones, a quién se les va a cobrar estos rubros, porque nosotros, si bien es cierto, tenemos competencias dentro del territorio cantonal, no somos tampoco una institución sancionadora. Entonces, por ejemplo, si es que una empresa está incumpliendo con temas, no sé, tenemos una empresa que esté aquí, ejemplo, no sé, procesando gas licuado de petróleo. Entonces, aunque nosotros demos el permiso de funcionamiento, bomberos dé también su permiso de funcionamiento y demás, quienes tienen que regular que todas las personas que estén dentro de la institución estén cumpliendo no con la normativa de seguridad, será el Ministerio de Trabajo, serán las instituciones competentes. Entonces, a mí sí me quedan estas dudas. Vuelvo y repito, se puede hacer una reasignación de presupuesto y demás, pero sí se debería incluir una transitoria para saber cómo va a ser esta reasignación de presupuesto. Se debería incluir ya rubros también, si es que son tarifas y demás. Yo alguna vez en debate les comentaba que lo que decía Yuri, por ejemplo, nosotros ya tenemos dentro de la institución alguien que regula el plan de uso y gestión de suelo, ya tenemos un departamento de planificación territorial, pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, los informes de riesgos no son favorables? Y esto va a pasar en Loja, y ha pasado, y han habido muchas quejas de que hay zonas, justamente por estas escalas que se manejan, que están en zonas de riesgo, y luego viene un dueño y dice, sí, construyamos, y eso sí debería la unidad de gestión de riesgos ser parte de esta toma de decisiones de cuándo se emiten, cuándo se deja construir o no, porque esto
esto también disminuye el riesgo de desastre y este es el eje de prevención del que tanto hemos estado hablando. Entonces son como estos puntos claves. Yo sí quiero que se incluya el tema de los comités comunitarios de emergencia y para estos comités comunitarios de emergencia también se tiene que incluir un mecanismo de funcionamiento. ¿Por qué? Porque ha pasado muchas veces que dejo creando un comité y no les doy herramientas. Entonces, aquí el compañero director debe conocer que el tema de los comités es que yo tengo que, primero, darles un tema de fortalecimiento de capacidades, segundo, también asignar recursos para que ellos puedan funcionar y tercero, también darles las herramientas, porque si yo le digo a alguien que es parte del comité, del comité y está justo en la comisión de combate al fuego, me estoy inventando, y no le doy un extintor, ¿qué pasa? Entonces es como también del equipamiento y sí creo que se tienen que integrar estos porque nosotros no tenemos ojos en todo el territorio. Entonces hacer un trabajo desde oficina de prevención y demás, primero que no me parece óptimo, no creo que es tampoco lo ideal porque yo puedo manejar muchos modelos, puedo hacer un montón de modelaciones hidrológicas y eso también les ha pasado aquí. De hecho, yo cuando se estaba reformando la ordenanza, creo que era la 070 o no recuerdo bien, ahí también sugerí que dentro, por ejemplo, de los estudios hidrológicos, lo que decían es que van a establecer el margen de protección a 10 metros. ¿Y qué pasó en la última inundación? No tuvimos una inundación de 10 metros, sino que sobrepasó más de una cuadra. Entonces sí se tiene que actualizar esto. Yo les dije que se tienen que hacer estudios multianuales, les dije que se tienen que tomar tiempos de retorno de 10, 50 y 100 años y estas consideraciones tampoco se han tomado dentro de las otras ordenanzas que se han debatido. Entonces ahí sí empieza una real gestión de riesgos cuando yo transversalizo la gestión de riesgos. Y esta ordenanza, lo que digo, a mí me parece muy bien, más como profesional del área, creo que es necesaria tener esta ordenanza, pero sí que se tengan estas claridades de cuáles van a ser los puntos claves en los que se va a trabajar, que se tenga ya esta diferenciación de qué es lo que está haciendo actualmente la unidad y qué es lo que va a hacer la unidad cuando pase a ser dirección. Y también que se incluyan el tema de las comunidades, cómo se va a trabajar, cómo va a ser el trabajo articulado y que en el tema de sanciones también se desglose bien por qué serían estas sanciones, para quiénes serían dirigidas estas sanciones, porque no es lo mismo que una tienda de barrio no esté cumpliendo, no sé, capaz están debajo de un talud o algo y lo quieren sancionar por eso y no esté emitiendo, a que sea una empresa grande. Entonces creo que esto sí se tiene que diferenciar muy bien. Y eso, o sea, más bien, gracias por la apertura. Yo participé muy someramente en la formulación, creo que estuve en 1 o 2 reuniones, pero en realidad sí creo que es un trabajo que se tiene que realizar y se tiene que coordinar también con las instituciones pertinentes, porque si tenemos aquí más de 30 personas o más de 30 instituciones o actores que integran el Sistema Cantonal de Gestión de Riesgos, también creo que es justo y necesario que estas personas también estén sentadas aquí. Ya lo decía la señora alcaldesa, la academia es fundamental porque ellos fueron quienes ayudaron a formular y más que nada porque la ley orgánica integral de gestión de riesgos de desastre y el reglamento tienen vacíos legales. Entonces nos dan todas las competencias a nosotros, pero no hay una asignación del gobierno central para que nosotros podamos dar cumplimiento a eso. Entonces sí son temas que se tienen que debatir y sí, o sea, a mí me gustaría que un siguiente debate estén más personas o ya se hayan integrado al menos uno de estos cambios sugeridos. Gracias. Bueno, solamente voy a dar Muchas contestación, señorita alcaldesa, a lo que manifestaba la señorita concejal. A ver, en cuanto a los comités comunitarios de emergencia que usted refería, esa necesidad salió también en la mesa para poder conversar sobre cómo se puede crear aquello. Y en realidad eso debe nacer de las mismas estructuras sociales que existen ya en la ciudad, en el cantón, que son los barrios. Y a raíz de eso nació la necesidad de trabajar ya un proyecto inicial que lo estamos trabajando con el Departamento de Promoción Popular, que es la ordenanza que estructura absolutamente todos los barrios y reconoce los barrios en la ciudad de Loja, en la ciudad del cantón de Loja. Entonces, con aquello se puede trabajar en la política de comités comunitarios de emergencia, porque en realidad no se entendería tener comités por un lado y barrios por otro lado. Así que, referente a ese tema, nosotros ya iniciamos un trabajo de reconocimiento de ordenanza, ¿no?, sobre los barrios de la ciudad de Loja. Muchas gracias. Listo. ¿Alguien más que tenga alguna observación o algún aporte a la ordenanza? ¿No? Bueno, ¿se ha dado cumplimiento al punto número 4? Claro que sí. Sí, gracias, señorita alcaldesa. Solo por hacer hincapié en algo, aquí en la ciudad de Loja existen muchos lugares, por ejemplo, el Plateado Bajo, que es una zona que está, creo que se la tiene declarada como zona de
inestable, zona de riesgo. Nosotros deberíamos tener también una articulación, como lo ha dicho Rosemary y lo dijo el doctor John, con la academia, porque ellos son los que mantienen una actualización, ellos incluso tienen un levantamiento, tienen ya mapeado La data. la data de esto, de esta información, que sería muy necesario, porque esto va a evitar que muchas personas quieran construir en estos sectores, va a evitar que incluso estos predios puedan venderse. Y nosotros también tenemos que recordar que dentro de la ordenanza 070 hay una disposición transitoria en la que se tiene que notificar a todos estos asentamientos, incluso con publicidad, tiene que notificarse a los presidentes, a todos los de estos sectores, para que no puedan hacer ventas, no se puedan dar los traspasos de dominio y así evitar justamente que luego estos lugares empiecen a poblar más. Eso como sugerencia, señorita alcaldesa. Muchas gracias. Listo, una vez agotado el debate, solicito se realice el informe para el texto final a la Comisión de Turismo y Medio Ambiente. Estimada secretaria, dar lectura al siguiente punto del orden del día. Como quinto punto, decisión normativa de aprobación o archivo del texto final del proyecto de ordenanza que sustituye la ordenanza número 07-2011 y sus reformas 14-2013, 18-2013 y 47-2017. Y regula la estructura y funcionamiento del registro de la propiedad del Cantón Loja, propuesto por la Administración Municipal. Se adjunta informe correspondiente contenido en oficio número ML-CCL-JEV-2025-640-OF de fecha 25 de septiembre del 2025, presentado por los señores concejales Dr. John Espinosa Villacrés, Dr. Pablo Carrión Jaramillo y economista Pablo Quiñones Riofrío, en su calidad de presidente e integrantes de la Comisión de Legislación y Fiscalización. Estimados, se recuerda que no hay debate. Si existe tal vez alguna observación por parte de los integrantes de Cabildo, pueden hacerlo ahora, o si no, pasamos a la votación. Concejal Polibio Vélez. Muchísimas gracias, señora alcaldesa. Nada más una recomendación. En el segundo debate yo hice una observación respecto al título. Si bien es cierto, más bien por técnica legislativa, yo había planteado que se ponga nada más el título ordenanza, ordenanza que regula la estructura y funcionamiento del registro de la propiedad, es decir, que se evite poner que sustituye la ordenanza número 07-2011 y sus reformas 14-2013, 18-2013, porque al final ya está todas estas, en una disposición derogatoria, ya está toda esta parte de las ordenanzas señaladas. Entonces, nada más, así, sin estas reformas, lo propuso la administración y pienso que se debería arreglar el título, eso nada más. A ver, bueno, me parece un comentario muy acertado. Lo que yo siempre les he dicho es que toda ordenanza que se realice tiene que ser enfocada a que su uso en algún momento va a ser por parte de la ciudadanía también. Entonces tiene que haber esta facilidad para la búsqueda de la ordenanza y mientras más reducido sea el texto, tanto que contiene como en los títulos, pues es mucho mejor. Si alguien tiene alguna observación. Tal vez están de acuerdo con que se pase a la aprobación o archivo con esta consideración. Ya. Listo. Entonces, por favor, estimada secretaria, sírvase a tomar votación con la observación del concejal Polibio Vélez para la decisión normativa de aprobación o archivo del texto final del proyecto de mención. En ese sentido, estimada alcaldesa, debería someterse a votación la moción propuesta por el doctor Polibio Vélez de que se apruebe el texto final con la observación indicada de que el proyecto de ordenanza quede de la siguiente manera. Ordenanza que regula la estructura y funcionamiento del registro de la propiedad del Cantón Loja. En ese sentido… sometemos a votación la moción. ¿Tiene apoyo la moción? Listo. Estimados miembros del Consejo, por favor levantar su mano en caso de aprobación.
Estimada alcaldesa, 10 votos a favor. Concejal Santiago Herráez en blanco. Concejal doctor Pablo Carrión ausente. Listo, queda aprobado el punto número 5 de la sesión ordinaria. Estimada secretaria, por favor, dígnese en dar lectura al siguiente punto del orden del día. Como sexto punto, conocimiento y resolución del informe técnico contenido en el oficio número ML-CCL-2025-614-OF de fecha 17 de septiembre del 2025, suscrito por el señor concejal Magíster Santiago Herráez Ventimilla, licenciado Eric Marcelo Gallegos Merino, delegado de la Dirección de Educación, Deportes y Recreación, y Fernando Cárdenas Rodríguez, delegado de la Dirección de Planificación, presidente e integrantes de la Comisión Técnica para la Calificación y Dictamen sobre la denominación de calles, vías y monumentos. Concejal, Gracias, tiene la palabra. Estimada alcaldesa. Este es un solo informe. La próxima semana vamos a presentar de algunas calles que ya están aprobadas. Sin embargo, este informe ya viene desde hace tiempo atrás, ¿no? Esta fue una calle que se aprobó con el nombre de Lauro Benigno Ludeña Astudillo en un sector de la ciudad. Esto ya aprobó el Cabildo. Sin embargo, los familiares apelaron esta decisión, se puede decir así, por cuanto en el sector no existen casas, no existe nada, mejor dicho. Y como bien lo manda la ordenanza, tenían que tener el 50% de las firmas del sector para poder cambiar el nombre, pero en vista de que no hay quien firme, se pidió de que firmen los moradores que están pidiendo esta calle, que es en el sector de San Cayetano, y sí, se nos entregó la firma de todo este sector, de todo este barrio que acogen la calle o que la están pidiendo, son más del 50% como lo manda la ordenanza, y en base a eso pues la comisión dio paso tratando de cumplir siempre con lo que establece la ordenanza. Estamos en la misma petición y estudiando igual la calle del doctor Benjamín Pinza, que está aprobada porque se escucha por ahí de que están solicitando, esto ya se aprobó, y sin embargo pues por ahí hay algunas situaciones que tendrá el Cabildo que decidir si es que se puede cambiar esa calle a otro lugar. Lastimosamente, sí hay que decirlo, en Loja no tenemos avenidas ya grandes para poner, no hay cómo. Estamos como comisión incluso tratando de ponerle a Matilde Hidalgo, porque ella tiene una calle chiquitica de media cuadra en Zamora Huayco, que siempre ha sido esa la calle, para tratar de ponerle a la avenida Universitaria, Avenida Universitaria Matilde Hidalgo, haciendo una relevancia de ese nombre tan importante para los lojanos. Pero claro, todo esto decide el Cabildo, igual ese es lo que la comisión hoy ha puesto a consideración de ustedes. El Cabildo será quien apruebe o no, si es que se puede dar el cambio de esta calle a otro lugar. Eso es todo, alcaldesa, está en sus manos. Gracias. ¿Alguien más que desee intervenir? ¿No? Estimada secretaria, por favor, dígnese tomar votación. Estimada alcaldesa, en base al informe técnico, se procede con la votación. Por favor, estimados miembros del órgano legislativo, sírvanse levantar su mano en caso de aprobación. Estimada alcaldesa, 11 votos a favor. Doctor John Espinosa, ausente. Queda aprobado el informe de la Comisión Técnica para la Calificación y Dictamen sobre la denominación de calles, vías y monumentos. Estimada secretaria, por favor, dar lectura al siguiente punto del orden del día. Como séptimo punto, conocimiento de la reforma presupuestaria número 42, que permitirá atender los requerimientos de las diferentes unidades municipales en cumplimiento a lo establecido en los artículos 256 y 258 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COTAD. Se adjunta el memorando número ML-DF-2025-1392-M de fecha 17 de septiembre de 2025, suscrito por la magíster María Augusta Solano de la Sala Torres, directora financiera, con el respectivo visto bueno del Ejecutivo. Muchas gracias. Por favor, a la directora financiera para que realice su intervención.
Buenos días con todos, buenos días señorita alcaldesa, buenos días señores y señoritas concejales. En este día vamos a analizar la reforma número 42 que pretendió atender solicitud de la Dirección de Talento Humano para la adquisición de materiales e insumos para elaboración de credenciales institucionales, Dirección de Talento Humano para adquisición de computadoras en virtud de las que tenían, pues generaron daños. Y también Dirección de Planificación para incrementar recursos que sirvan para el proyecto Parque Central Yacana, segunda etapa. Cada uno de ellos, cuyos sustentos los tienen, están adjuntos la necesidad y la justificación técnica respectiva. Para su conocimiento, por favor. Al no existir ninguna observación, estimada secretaria, una vez conocida la reforma presupuestaria, sírvase dar lectura al siguiente punto del orden del día. Punto número 8. Como punto número 8, conocimiento de la reforma presupuestaria número 43, que permitirá atender los requerimientos de las diferentes unidades municipales en cumplimiento de lo establecido en los artículos 256 y 258 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COTAD. Se adjunta el memorando número ML-TF-2025-1437-M de fecha 26 de septiembre del 2025, suscrito por la magíster María Augusta Solano de la Sala Torres, directora financiera, con el respectivo visto bueno del Ejecutivo. En ese mismo orden, la reforma número 43 atendió 6 requerimientos de los diferentes departamentos. Dirección de Obras Públicas para incrementar recursos que sirvan para la construcción de la alcantarilla multiplaca en la quebrada Chuchuhuayco del barrio Vicente Rocafuerte. Esto como obra de atención de la emergencia de etapa invernal. De la Dirección de Comunicación para poder incrementar recursos para realizar mantenimiento y reparación del sistema radiante, enlace de microonda, transmisor 6 de Canal Sur Municipal. De la Dirección de Turismo para poder hacer mantenimiento en sus instalaciones. Dirección de Gestión Ambiental para poder realizar la contratación de auditorías ambientales en cumplimiento de la normativa vigente para diferentes proyectos. La Dirección de Movilidad, Tránsito y Transporte también para comprar materiales que sirvan para mejorar la infraestructura de sus operaciones. La Dirección de Planificación, a través del jefe de centro histórico, se generó una reforma para el Centro de Atención Especializada Sanarte. Estos recursos permiten financiar la intervención de la cubierta y cielo raso del Teatro Bolívar. A su conocimiento, señores concejales. Listo. Una vez conocida la reforma presupuestaria, estimada secretaria, sírvase a dar lectura al punto 9 del orden del día. Como noveno punto, conocimiento y resolución respecto a la solicitud de prórroga por 5 años del comodato otorgado a la diócesis de Loja del predio municipal ubicado en la urbanización Héroes del Cenepa, con clave catastral 1101060303 138001, autorizado el 10 de marzo del 2020, presentada por Monseñor Walter Era Segarra, obispo de Loja. Se anexa criterio jurídico contenido en memorando número ML-PSM-1695-M, con fecha 15 de agosto del 2025. Listo. Por favor, abrimos el debate. Concejal Santiago Herráez. Gracias, alcaldesa. A ver, este es un comodato que aprobó el Cabildo anterior, en el cual yo estuve presente.
en marzo del 2020, ¿no? Por favor, pedimos un ratito. Concejal Polibio Vélez. Muchas gracias. En marzo del 2020 se aprobó este comodato. Un comodato, bueno, el comodato se lo firmó en noviembre del mismo año, ¿no? En 5 años ya tenía que haber estado construida esta capilla, ¿no? Este noviembre se cumplen justamente 5 años de haberse firmado ya este convenio. No se hizo nada ahí en estos 5 años. Y claro, faltando 2 meses, viene la diócesis de Loja y nos pide que les demos una renovación del comodato prácticamente para ampliar. Ya no quieren capilla, ahora ya quieren iglesia, ¿no? No se hizo en 5 años, no se va a hacer en 2 meses la capilla ni volando. Entonces yo no lo veo procedente de ninguna manera, más bien ya debe devolverse, porque claramente la ley estipula que si no se hace lo convenido, esto debe devolverse este terrenito al municipio de Loja. El artículo 460 del COTAD dice claramente en su párrafo 4, en los contratos de comodato, el comodatario no podrá emplear el bien sino en el uso convenido, que no podrá ser otro que cumplir con una función social y ambiental. Se cumple con la función social, digamos, por lo que es, pero el uso convenido fue capilla. En ninguna parte se dio para iglesia, ¿no? En este momento lo que están haciendo ellos es ampliando el comodato para una iglesia, pero el primer convenio fue para hacer una capilla, por lo tanto no podemos, al menos yo, no puedo dar paso al comodato porque se estaría violentando incluso el 460 del COTAD en la forma de hacer los contratos. Eso es lo que yo puedo decir, más bien sería de que pidan, no sé, un nuevo comodato, sí, un nuevo comodato para que podamos, en el caso de donar terrenos, aunque bueno, ya hemos donado muchísimos terrenos a iglesias, no sé qué tan bueno sería, no, la comunidad al menos no ha venido a pedirlo en esta ocasión. Me parece que la vez pasada sí vino comunidad, en esta ocasión no ha venido a pedir la ampliación, lo hace directamente la diócesis de Loja. No es que estemos en desacuerdo, pero bajo los argumentos de norma y de ley, a mi criterio no podemos hacer la ampliación en base al 460 del COTAD, así de simple. Eso es el argumento. Gracias, alcaldes. Concejal Pablo Carrión. Gracias, señora alcaldesa, señor miembro del Cabildo. Cuando leemos la historia del país, uno de los capítulos más gloriosos, más hermosos que hay, es cuando se conoce de este militar Montubio, manabita, el viejo luchador le llaman unos, el viejo Alfaro le llaman otros. Pronto la revolución liberal se estableció en este país el laicismo. Parto de este concepto porque se crea una figura de las múltiples conceptos y manifestaciones de la fe, mayorías, minorías, pero a la larga un Dios único. Tiempo atrás se entrega a los representantes de la iglesia, y bien lo ha mencionado acá Santiago, parte de un área física, un área verde de uno de los barrios más poblados de nuestro cantón, a favor de la iglesia con el objeto de que construyan una capilla. 5 años, algo parecido a lo que ocurre con la ampliación del hospital del IES, ni siquiera la primera piedra. Me hace acordar de las parábolas de los denarios. Desdichado de aquel al que el patrón le entregó su denario y le devolvió lo mismo, porque demuestra infidelidad al patrono. Esto escrito en el libro sagrado, en la Santa Biblia. Señora alcaldesa, hoy tenemos una población altamente nutrida, numerosa, que exige su derecho de espacios físicos verdes, de espacios en donde pueda ir con sus familias a disfrutar de la naturaleza, de la paz y de la tranquilidad de su sector. Si me ponen en un dilema en este cabildo de una institución, de entregar un terreno a una institución de corte público-privada, o la comunidad que tiene derecho al summa causai, obviamente no tengo ninguna duda en ir a favor de esa comunidad. Construir con la gente y para la gente espacios verdes y saludables es necesario.
Hace poco en su delegación, señora alcaldesa, asistí al segundo Festival de Salud Mental, que lo elaboraba y lo ejecutaba el Ministerio de Salud Pública, la Zonal 7, un acto muy emotivo. Cuando conversábamos con sus actores, adultos mayores y niños y jóvenes, todos coinciden en la necesidad de gozar de espacios de recreación segura. Este espacio público de propiedad del municipio de Loja es de propiedad del pueblo de Loja, de los y las ciudadanas de Loja, que temporalmente nos lo han confiado a nosotros, su administración, su uso y su manejo. Siendo del pueblo la titularidad de las áreas verdes no construidas, mal podríamos nosotros, cuando el pueblo pide que ese terreno vuelva a su favor para tener espacios donde disfrutar con sus familias, le quitemos y le neguemos el derecho a ese mismo pueblo que aquí los representamos. Entonces acá se trata de un acto de mera conciencia. 5 años te entregaron un denario para que lo hagas producir, como lo hizo el buen sirviente, lo puso a trabajar, y cuando volvió su patrón le dijo: te devuelvo el denario que me diste y ten este que obtuve de ganancias. Yo no sé qué cuentas vayan a darle al patrón, aquellos a quienes le entregamos el denario, nos lo devuelven igual y nos dicen 5 añitos más para ver si podemos hacer. De pronto otro cabildo esté topando lo mismo después de 5 años. No, comparto con Santiago Herráez esa necesidad. La ley nos lo impide. La lógica me permite exponerles lo que acá he dicho. Y la obligación y el derecho de cuidar y garantizar espacios sanos, libres de contaminación y seguros para que las familias lojanas disfruten en barrios altamente poblados como el barrio Héroes de Cenepa, me obligan a decir que no comparto el criterio de ampliación de comodato. Gracias, señora alcaldesa. Concejal Jorge Patiño. Muchas gracias, señorita alcaldesa. Sí, la verdad el caso es que yo, como vecino del sector, conozco de primera instancia. Sí es verdad que dicen que en 5 años se les ha dado un comodato para hacer, pero también hay que tener en consideración de que para construir dicho templo, que se podría llamar así, se necesita de partida económica. Pero hablando de espacios verdes en el sector de Héroes del Cenepa, hay muchos espacios verdes en el sector, hay canchas deportivas y sí es necesario también descentralizar, porque a la larga, a la par, son muchos barrios colindantes al sector y ya una capilla queda muy corta, tendría que ser una iglesia. ¿Por qué les digo esto? Porque en el sector, prácticamente en la Argelia, la iglesia de San Isidro, hay una, y al otro costado, la iglesia de la Santa Madre de Dios de Daniel Álvarez Borneo, queda a la otra punta. Y la población siempre va en crecimiento, ¿sí? Entonces sí es muy importante también para los creyentes y muchas de las personas que habitamos por el sector de los barrios suroccidentales, que también tienen la necesidad y la urgencia de tener una iglesia más al sector para descongestionar. ¿Por qué le digo esto, compañero Pablito Carrión? Porque hay muchos niños, niñas que bajan a las catequesis del sector, imagínense el riesgo que corren por las calles desoladas del sector, pudiendo tener ahí y hacerla uso a esa iglesia, ¿sí? Para que puedan, para que se puedan descentralizar en estos espacios. Yo sí estoy de acuerdo que se construya la iglesia ahí en el sector. Gracias. Punto de alusión, señora alcaldesa. Apreciado a mi compañero concejal. Creo en Cristo y en su doctrina. Pero a veces los administradores de su doctrina me han decepcionado en
en forma radical. Que los niños se catequizan, claro, correcto. Que el ingresa, recibe ingresos, claro, correcto. Sí, si tienen recursos, sí. Porque si dicen, como dice el vulgo, están chiros, nunca van a construir. O piensan sacar, al igual que un compañero ausente, también con cómodas cuotas a todos los feligreses del sector. Me supongo, ¿no es cierto? Claro. Antes me vendían, le llamaban los indulgencias. Y cuando eran plenarias, así del pleno, como cohetes, se iban al cielo. Lo público es público. Las áreas verdes son para que la gente viva y disfrute su vida. Y el mejor techo de templo que conozco, en el día, está iluminado por el sol. Y en la noche, por nublado que esté, con el reflejo de la luna y de las estrellas. Sí, señor. Ahí veo la obra, la magnificencia y el poder de un Dios creador. Gracias, señora alcaldesa. Qué lindo. Concejal Yuri Yaguana y concejal Santiago Herráez. Bueno, muchas gracias, señorita alcaldesa. Quisiera hacer una consulta, se encuentra aquí la procuradora, si el comodato está vigente y si se ha cumplido tal como está hasta la fecha. Esa respuesta, por favor, para continuar con mi intervención. Muchísimas gracias, señorita alcaldesa, señores concejales, muy buenos días a la ciudadanía en general. Bueno, como todos ustedes ya revisaron, el criterio jurídico anexo es bastante explícito en este aspecto. Es un comodato que tiene vigencia de 50 años. Sin embargo, tiene una tiene una cláusula en la que se establece que si en 5 años el espacio no se realiza la construcción de un templo, este será revertido al municipio de Loja. Al respecto, pues es necesario señalar que la diócesis ha solicitado una ampliación de 5 años más y en este caso ya no es para la construcción de un templo, sino de una iglesia, lo que estaría cambiando el objeto del convenio. En este aspecto, pues, como les manifestaba, la Procuraduría Síndica ya se ha manifestado y es necesario que se sepa que no se ha cumplido con el objeto del convenio y que la ampliación del mismo es precisamente para solicitar que se dé una prórroga para el cumplimiento de este convenio, es decir, 5 años adicionales a los 5 años del tiempo inicial en el que se le concedió el comodato a la diócesis de Loja. Gracias. Una consulta más, señorita alcaldesa, si me permite. ¿Se puede finiquitar entonces ya el comodato por incumplimiento? Las cláusulas del comodato pues se establecen que si en los 5 años no se cumple, pues tiene que darse por terminado, lógicamente siguiendo el trámite que corresponda. Tendremos que ponerle en conocimiento a la diócesis para poder seguir el trámite. De no haber acuerdo, pues iría a un proceso de mediación y si no a las instancias que correspondan. Pero en este caso, al no cumplirse el objeto, pues existen las causales para dar por terminado dicho convenio. Sí, muchas gracias. Sugeriría que se empiece por eso, es mi punto de vista, ¿no? Pero aparte de esto, yo creo que qué bueno que sería que se diga, dennos un comodato para construir tanques de agua, que sería diferente. Dennos un comodato para hacer un parque que sirva para el sector, que sería muy diferente. Porque si no estamos llenando la ciudad de comodatos, y existen muchos comodatos, señorita alcaldesa, comodatos que antes se los hizo con el INFA, que luego es el MIES, y que no se ha hecho nada. Han pedido comodatos para hacer centros de salud y no se ha hecho, pero no se ha hecho, ni una piedra se ha puesto en esos terrenos. Y son terrenos que tenemos que empezarlos a recuperar. Conozco de algunos, empecé ya a pedir información sobre estos terrenos para volverlos incluso en las parroquias como Quinara. También existen comodatos de terrenos que no se ha hecho ninguna intervención y que hay que recuperar esos terrenos porque el municipio sí tiene que sacarles provecho. Entonces, en función a eso, yo creo que no es irse en contra de alguien o de algún grupo, pero sí hay que ver a la ciudad de otra manera, ¿no? Si es que yo pido un comodato, las leyes está clarito ahí lo que se pide y tiene que actuarse en función a eso. Si no he cumplido, no puedo exigir más.
Eso es mi punto de vista y ya les digo, qué bueno que fuese un comodato para hacer tanques de agua. Muchas gracias. Concejal Santiago Herráez. Gracias, alcaldesa. Sí, bueno, con respecto a lo que nombró la doctora, me parece correcto, justo eso es lo que yo decía. En tal caso, tengo que manifestar y dejar aclarado para el compañero Jorge de que no estamos en contra de que se dé el comodato en este momento, ¿no? Lo que estamos diciendo es que está mal. Si se lo da así como está, está mal porque la ley no nos deja, ¿no? Puede ser que pidan otra vez y nosotros aprobemos. No me gusta mucho aprobar en verdad comodatos para… Tienen harta plata en verdad, que compren un terreno los compañeros de la diócesis. Pero en todo caso, eso y con respecto a lo que decía Yuri, alcaldesa, de paso le pido formalmente, si me puede hacer llegar por escrito, qué pasó con el comodato del Carigán, sobre todo se le dio al MIES unos terrenos para la construcción de vivienda, sé que no lo hicieron, no sé si se acabó, sigue vigente, incluso los señores de Carigán están queriendo conversar con usted de paso. ¿Qué pasó con el comodato que dimos el terreno para la nueva cárcel de Loja? Que lo dimos en comodato y que es necesario que la cárcel salga de ese lugar donde está. Y el comodato era que la cárcel vaya por arriba, por el Supermaxi vía Zamora, por ahí era el comodato que dimos, pero no se da lastimosamente este comodato y feneció, incluso debería devolverse, no sabemos qué pasó. ¿Qué pasó con el comodato que le dimos al conservatorio? En el Pucará veo que lo dimos para que hagan clases y todo, pero creo que lo tienen de bodega. Y bueno, y varios comodatos, así que si quisiera se nos llegue un informe de cuáles son los comodatos que ya se han revertido al municipio y si no se han revertido, tenemos que actuar con eso. Gracias. Muchas gracias, estimado Santiago. Pues sí, efectivamente, nosotros ahorita estamos haciendo un análisis de los comodatos que tenemos. Del conservatorio incluso ya lo pasamos, está en la comisión de fiscalización, para que, porque claro, la normativa dice que únicamente con el informe de la comisión se pueden dar de baja o hacer las observaciones a estos comodatos. Estamos ya detrás, con el MIES incluso se va a hacer la devolución porque efectivamente pasó lo mismo. Se va a hacer ya la devolución de un espacio de terreno, incluso que también lo han tenido ahí mucho tiempo sin hacer uso, y estamos tratando de recuperar todos estos espacios. Hay también el comodato de arriba, perdón, alcaldesa, el comodato de donde estaba el circo social, que ahora hay una cancha. Claro. También no sabemos qué pasó. Y efectivamente, en el tema de Carigán, bueno, hemos hecho muchos análisis por el tema de la misma cárcel. No es posible que se dé esto porque no existe la infraestructura, tanto sanitaria, de saneamiento en este caso, y el dinamismo que se va a crear poniendo un espacio así aquí va a incurrir a que nos pase lo mismo que nos pasa ahora, que la población se desarrolle sin sistemas de alcantarillado sanitario, pluvial y etcétera. Entonces, pero todo este listado de los comodatos, incluso ya nosotros hemos puesto en agenda para poderles dar a conocer a ustedes y qué comodatos van a pasar a la comisión para que se puedan dar de baja. Lo mismo los convenios que tenemos convenios para analizarlos en realidad porque no tienen ningún beneficio para la institución. Entonces, en este caso, eso se ha hecho con estos comodatos y se les va a dar a conocer. Concejal Miguel Castillo. Bien, muchas gracias, señorita alcaldesa. De acuerdo al informe que nos han hecho llegar, en marzo del 2020 se lleva a cabo un comodato. Me parece de que no se observó lo que dice la ley en ese entonces. Yo debo recordarles a ustedes, señores cabildantes, en primer lugar, no tengo nada contra la curia, soy católico, apostólico y lojano. Soy muy creyente y temeroso de lo que dice la palabra de Dios. Pero acá estoy y siempre me he pegado a derecho. Así es que, señores cabildantes, yo debo decirles de que los espacios verdes y las áreas comunales son inalienables, inembargables e imprescriptibles. Así es que
yo quiero manifestarles a ustedes que si durante todo este tiempo no hubo la voluntad de haber llevado a cabo este comodato, pues esta es una de las razones por las cuales quedarían en insubsistencia. ¿Sí? Así es que pido a ustedes, miembros del Cabildo, de que se acojan a lo que dice la norma legal. Gracias. Permítame mocionar, señorita alcaldesa. Claro que sí. Con un debate que se ha manifestado aquí en el Seno del Cabildo la mañana de hoy, me permito mocionar al Seno del Cabildo de que se disponga a la Procuraduría Síndica Municipal iniciar en forma inmediata el trámite de reversión de los terrenos entregados en comodato a la Curia de Loja hace 5 años y que no fueron ocupados para el fin que se solicitó. Y por consiguiente se niegue lo peticionado por Monseñor Walter Heras, obispo de la diócesis de Loja. Complementariamente, disponer a la unidad de planificación y medio ambiente comience a diseñar en construcción conjunta con el directivo y moradores del barrio Héroes del Cenepa un espacio de recreación sano y seguro para las familias que en él habitan. Muchas gracias. Por favor, vamos a dar lectura a la moción presentada por el doctor Pablo Carrión. La moción planteada por el doctor Pablo Carrión dice lo siguiente: que se disponga a la Procuraduría Síndica el trámite de reversión del terreno dado en comodato a la diócesis de Loja y a su vez se solicita a la Dirección de Planificación y Ambiente se cree un proyecto de recreación para el barrio Héroes del Cenepa. Sí, solo aumentarle ahí una cosita, perdón. Señorita alcaldesa, una aclaración. La terminación es por incumplimiento a la norma legal. Ya, quitémoslo lo del parque, porque me dicen de que me he sobrepasado. La emoción a veces me embarga cuando veo iglesias con estrellitas en la noche, solo en el día. Disculparán. Una cuestión que quisiera preguntarle a la doctora abogada, tal vez más bien. Bueno, lo que pasa es que nosotros si disponemos que se dé por terminado como Cabildo no podemos porque todavía no fenece el convenio, el contrato, ¿no? Entonces más bien sería que actúe de oficio, ¿no? Sí, que rato que termine, que de ahí, si quieren solicitar algo nuevo, pues tendrían que hacer nuevamente. Concejal, listo. Concejal Polibio Vélez. Lo que se tiene que hacer es negar el pedido, sí. Señora alcaldesa, quisiera dar mi opinión al respecto primero. Realmente los fines que establece o que solicita el obispo a lo mejor es un buen fin, el tema de la iglesia para educación de los niños, conforme dijo el señor Jorge Patiño. Yo le veo un buen fin porque tiende a un objetivo claro, ¿no es cierto?, que a lo mejor es el tema de valores morales y una serie de cosas que la misma religión lo establece, pero si bien es cierto, acá no se ha cumplido lo que se propuso hace 5 años dentro del comodato en la construcción de una capilla, también lo establecen ahí por qué razones ha sido. Entonces, yo creo que a lo mejor se debería, lo que habíamos conversado, a lo mejor establecer que se regrese al obispo y que puedan replantear el proyecto. Porque aquí la moción que plantea el doctor Pablo Carrión realmente no cabe dentro del punto, porque él está adicionando algo que se construye o se planifique una área recreativa. Aquí simplemente es, si es que vamos autorizamos la prórroga o no, y lo demás ya corre de oficio, que tiene que ser jurídico. Entonces, esa no cabría la moción, correcto. Y esa es mi observación. Entonces, Olivia, si me permites, con todo el respeto, retiro la moción con el objeto de que puedas presentarla bajo los términos, que me parece mucho más sencilla y más clara. Es buena, me gustó la forma como lo expresas en cortas palabras. Pero ya. yo no estoy emocionando. Muchas gracias. Bueno, como ya lo dijo la señora procuradora síndica, pues todo trámite tiene su proceso,
¿Ya? Muchas gracias, concejal Pablo Carrión, por retirar la moción, y simplemente el punto nos habla sobre el conocimiento y resolución respecto a la solicitud de prórroga por 5 años. Ya estamos aquí nosotros en el punto, ya está inmerso en realidad si se aprueba o no, y lo que venga después, luego de finalizado el trámite, pues la diócesis podrá hacer una nueva solicitud o el municipio en este caso podrá hacer una planificación dependiendo de lo que se analice. Sí, solamente, Concejal alcaldesa, Santiago. permítame mocionar que se tome votación en base a lo que dice el punto. Listo. ¿Sí o no? Esa es mi moción. Por favor, estimada secretaria, tomamos votación sobre el punto 9 del orden del día. En ese sentido, se procede con la votación. Doctor Pablo Carrión. Porque los derechos del pueblo no pueden ser violentados bajo ningún concepto. Porque por defender al pueblo un hombre entregó su propia vida pidiendo cambios. Porque el libro sagrado nos enseña que cuando nos dan una responsabilidad y una tarea, el mejor ejemplo de amor hacia la humanidad es cumplirla. Parábola de los denarios. Porque los moradores del barrio así lo han hecho saber, que necesitan contar con áreas verdes, seguras, que les permitan distraerse con sus familias, que es la competencia y responsabilidad del municipio darlas. Me encantan los templos, son las mejores obras de arte que generalmente he conocido. Me duele la ausencia de conmoverse del dolor y de la angustia del necesitado. Esta vez pienso en mi pueblo, en las familias y en la necesidad de que hagamos espacios que les permitan a ellas interrelacionarse, conocerse y dejar de ser una ciudad en la que uno no sabe quién vive en la casa de al lado, porque no tienen un lugar donde compartir en comunidad. Mi voto en contra de lo solicitado. Señora Marlene Avendaño, su voto, por favor. Señorita alcaldesa, en relación con el punto número 9 de conocimiento y resolución, mi voto es a favor. Doctor Miguel Castillo, su voto, por favor. Bien, muchas gracias. Durante todos estos meses, 2 años y medio aproximadamente, he venido actuando conforme dice la norma legal. Yo no puedo claudicar para que el día de mañana se pueda favorecer o no a quienes violenten la Constitución, la ley y cosas, el COTAD y cosas por el estilo. ¿Sí? Como dije antes, también soy una persona bastante apegado al tema religioso, pero eso no significa que tenga que violentar lo que dice la norma legal. Antes dije de que las áreas verdes y comunales son inalienables, imprescriptibles, ¿sí? Así es que mi voto es en contra. Doctora Yoli Castillo, su voto, por favor. A favor. Ingeniero Lenín Cuenca, su voto, por favor. A favor. Magíster Santiago Herráez, su voto, por favor. Sí, gracias. Solo para reflexionar. La vez pasada, en el 2020, se votó a favor, no había ningún problema. En este momento sí, la ley me impide votar a favor, así que conforme dice la ley, en contra. Doctor John Espinosa, ausente. Tecnólogo Jorge Patiño, su voto, por favor. A favor. Ingeniera Rosemary San Martín, su voto, por favor. En contra. Doctor Polibio Vélez, su voto, por favor. En blanco. Arquitecto Yuri Yaguana, su voto, por favor. Bueno, creo que el pronunciamiento de la procuradora fue muy claro. No se ha cumplido con lo establecido en el comodato y como responsables debemos
dar también un voto responsable. Creo que el doctor Miguel lo dijo, hay que evitar lo que se nos puede venir, no podemos estar siendo condescendientes con alguien porque simplemente no lo pudieron ejecutar. En 5 años este documento volverán a pedir 5 años más y no lo van a hacer, ¿sí? Entonces, la ley, la ordenanza, las leyes, el COTAD no me faculta en ese caso en decirles que sí. Mi voto es en contra de esto. Magíster Diana Guayanay, su voto, por favor. Bueno, señores concejales, a la ciudadanía en general, pues efectivamente yo soy una persona desde mi nacimiento muy católica, muy creyente en Dios, en nuestra Virgen del Cisne. Siempre he apoyado y he aportado en las actividades que ha hecho la Iglesia. Sin embargo, concejal Jorge Patiño, por favor. Sin embargo, aquí estamos nosotros para cumplir la normativa. Como ya lo dijo el concejal Santiago Herráez, hace algunos años se aprobó, se apoyó a la Iglesia, pero nosotros estamos aquí para cumplir y para hacer cumplir la normativa. No hay ninguna oposición en este sentido, pero como concejales nuestra responsabilidad es de que la normativa prevalezca sobre las cosas que hacemos. Así que mi voto es en contra. Proclame resultados, por favor. 4 votos a favor, 6 votos en contra, 1 voto en blanco. Concejal doctor John Espinosa ausente. Listo, no se da por aprobada la solicitud de prórroga solicitada en el punto 9 por la diócesis. O sea, no pasa el punto en este caso. Esperaríamos el voto de John. Permítame, antes de que concluya, por favor, emitir una opinión. Toda vez que la votación del Cabildo Lojano no permite ni que se apoye o que se niegue lo solicitado por Monseñor Heras, me permito recordar a la Procuradora Síndica Municipal la obligación de actuar de hecho, como lo establece la ley, cuando no se ha cumplido con los comodatos dados en su tiempo. Instalar un régimen acá de permitirlo todo no es ni el afán ni la intención de la señorita alcaldesa. Por el contrario, la transparencia, la honestidad, esta vez sí con H, y la eficiencia en los servidores públicos tiene que ser evidenciada. Estaré pendiente de esta inquietud, señora Procuradora Síndica Municipal. Gracias, señorita alcaldesa. Alcaldesa, permítame, ¿cómo dice el punto del orden del día, estimada secretaria, perdón? Estimada secretaria. Estimada secretaria, por favor, leer el punto como está redactado. El punto 9. El punto es conocimiento y resolución respecto a la solicitud de prórroga por 5 años del comodato otorgado a la diócesis de Loja del predio municipal ubicada en la urbanización Héroes del Cenepa, con clave catastral 1101060303138001. Sí, hasta ahí nomás. Bueno, como lo dice el punto, conocimiento y resolución. Votamos en base al punto para que se conoce sí, pero para que haya la resolución se necesitan los votos necesarios. No hubo A ver, votos, señores. Entonces no se aprueba. Sí, tienen toda la razón. Efectivamente, para que un punto del orden del día sea aprobado debe tener los votos necesarios. En este caso no existen los votos necesarios de aprobación, entonces el punto no se aprueba. Entonces, en este caso… Bueno, señores concejales, en este caso me permito recordarles únicamente de que siempre se ha hablado en las sesiones de Cabildo y se ha hablado el día de hoy, incluso en la sesión que tenemos, sobre el tema de la capacitación a los funcionarios públicos. Dentro de los funcionarios públicos pues están los señores concejales, los cuales tienen el día de mañana una capacitación que es de parte del CASMUL y me dicen que únicamente 3 concejales han confirmado.
Así que por favor les pido que nos ayuden confirmando y nos ayuden asistiendo o en este caso enviando a sus alternos. De la misma manera les informamos que el sábado 4 de octubre en la Plaza de San Sebastián tenemos la campaña de adopción de nuestros perritos, así que espero que se lleven 11 perritos. Disculpe, señora alcaldesa. No me quedó claro el tema de la votación porque no hay mayoría simple, hay 6 votos en contra de lo que pide el obispo. Entonces eso significa que no se está negando, tampoco se está autorizando, obvio. Pero no se está negando, entonces queda abierto a que ellos puedan replantear o lo que quieran. Es así, hay que tener claro, porque sí, queda abierto a que puedan plantear eso. Sí, gracias. Sí. Señora alcaldesa, comparto la opinión de Polibio. En verdad, no está ni aprobado ni negado. Es que por eso les digo, necesita para ser aprobado o negado una mayoría de votos. Al no existir una mayoría ni en aprobación ni en negación, el punto no. Eso es como estar en el purgatorio, para que entiendan ustedes. No está ni en el cielo ni en el infierno. Está ahí. Por eso le recuerdo a la señora procuradora la obligación que tiene Pablo Carrión, de salvarlos. Vamos a dar por terminada la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias por su asistencia.